Vamos a tener unas palabras de oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que nos enseñe, que nos prepare como discípulos de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, agradeciéndote tu amor, tu fidelidad, Señor, tu gracia, tu misericordia derramada en este día en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que día a día nosotros fallamos, Señor, con muchísimas cosas en nuestra mente, corazón, con nuestras acciones, con aquellas cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, Señor. Y sin darnos cuenta, Señor, lastimamos y afectamos nuestra relación contigo. Por eso es que te pedimos perdón, Señor. Nosotros reconocemos que te necesitamos, Señor, aún para poder verlo, aún para poder, Señor, reconocer nuestra situación y condición. Tú eres el que lo hace posible, Padre. Tú nos llamaste de las tinieblas a la luz, nos escogiste para darnos una mejor y calidad de vida diferente, Señor. Sabemos de que todo lo que vivamos aquí en la tierra es temporal, por muy bueno que sea o por muy malo que sea. Lo que tienes preparado para nosotros son cosas que no podemos imaginarnos, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad al traernos en este momento a este lugar. Oramos, Señor. Si hay alguna necesidad en este lugar, Señor, que necesite tu intervención inmediata, Señor, hazlo. Y así engrandece tu nombre, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar de la fe, vamos a tratar de terminar lo que iniciamos la semana pasada. Y vamos a dividir en prácticamente cuatro puntos, cuatro aspectos, la enseñanza. Y voy a hablar primero algunas cosas que son generales en cuanto a la fe. Yo ahí pues en la pizarra puse algunos versículos. Estuve buscando algunas cosas que son generales. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 19. Según lo que este versículo dice, y por todo el contexto, escuche, y por todo el contexto de la Biblia, la incredulidad, aunque usted no lo vea o no lo había visto de esa manera, la incredulidad es el pecado que lleva más personas al infierno. Dice que el pecado que lleva más gente al infierno no es el adulterio, ni el asesinato, no es los vicios. El pecado que lleva más gente al infierno es precisamente la incredulidad, es la falta de fe. Dios, de alguna manera podemos decir que Jesús vino por todo el resto de los pecados, pero Él no puede hacer algo con alguien que no cree. De hecho, para poder nosotros accesar a toda la vida de Dios, tenemos que creer. Entonces, por esa razón es que les digo que Jesús vino a morir por los pecados. Y el único que no puede Él usurpar, digámoslo así, es alguien que realmente desecha creer en Él. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Si usted le dice el libro de Hebreos capítulo 3, habla del reposo del pueblo de Israel. Y hace una comparación a que en la antigüedad ellos no llegaron a Canaán, no llegaron a la promesa, porque no pudieron obedecer. Eso dice en el capítulo 3, versículo 18. Y no obedecieron porque ellos no creyeron. Eso dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 3, que ellos no pudieron llegar a la promesa por la incredulidad. No fue porque fueron adúlteros, no fue porque fueron malos, ni siquiera fue porque no fueron idólatras, porque fueron idólatras. Fíjate, Analí, realmente el reproche aquí está porque fueron incrédulos, no creyeron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pecado de la incredulidad, si es un pecado muy grave y muy fuerte que nos puede apartar de alcanzar no solamente las bendiciones o las promesas de Dios aquí en la tierra, sino que nos puede evitar llegar a la promesa de la eternidad, porque la eternidad, recordemos que es una promesa. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 18, nosotros vemos que pareciera ser que
Si usted si quiere, ese sí, si queramos leémoslo, porque Juan capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice en el versículo 18 del capítulo 3. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, mire lo que dice, ya ha sido condenado. Pareciera ser que la incredulidad es un pecado preexistencial. Es decir, que de alguna manera nosotros venimos a confirmar aquí lo que un día afirmamos antes de tener el cuerpo. Entonces, dice, el que en él cree no es condenado. Fíjate, pastora, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está hablando en una dimensión pasada. Pero lo más curioso es de que versículos antes de este verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Y ahí lo dice después. Estamos hablando de un pecado, junto con lo de Hebreos capítulo número 3, estamos hablando de alcanzar la promesa máxima, que es estar con él. Porque podemos tener un montón de promesas. El Señor me prometió levantarme, el Señor prometió un pastorado, el Señor prometió un apostolado, el Señor prometió una sanidad, el Señor prometió una empresa, muchas promesas, pero la más importante y la más grande definitivamente es estar con él. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa debería de ser la promesa más grande, pero la única manera de que nosotros podemos no alcanzar, eso es lo que dice Hebreos capítulo 3, que ellos no alcanzaron el reposo, la promesa, leyendo el contexto del capítulo 3 de Hebreos, fue por su incredulidad. En el capítulo número 9, versículo 29 del libro de Mateo, si usted me acompaña, Mateo capítulo 9, versículo 29, dice algo bastante, también muy importante. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Fíjese que este pasaje, juntamente con el pasaje de Romanos, creo que es 1:17, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos pasajes nos dan como una dirección en que el creer o el tener fe no solamente es una manera de vivir del justo, porque así dice, el justo por la fe vivirá, sino que dice en el versículo número 29 del capítulo 9 del libro de Mateo, que la fe es lo que de alguna manera provoca lo que nosotros tenemos, somos, pensamos y o queremos. Se lo voy a poner de otra manera. Fíjese que este versículo en otras versiones dice, no dice conforme vuestra fe, dice según tu fe. Otro pasaje en otra versión dice de acuerdo a tu fe. Otra versión dice tal como es tu fe. Y en otra versión un poco más osada dice debido a la fe que tienes. Quiere decir que cuando nosotros recibimos algo, nuestra vida personal como discípulos, como cristianos, es conforme a nuestra fe. Es respecto a nuestra fe. Si tenemos una vida mediocre como cristianos, como discípulos, ¿cuál es una vida mediocre? Que realmente no oramos, aparentamos que oramos, pero no oramos. Que tenemos misericordia solo con algunos, con otros no tanto. Amamos al que nos ama, pero al que nos aborrece, no lo amamos. Pedimos perdón, pero nos cuesta. Esa es una vida mediocre, como discípulos o como cristianos. Pero si la vida nuestra es así, es porque así está nuestra fe en Él. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, que se le iba a dar respecto a lo que tenía. Fíjate que no se da respecto a lo que uno conoce, ni siquiera se da respecto a lo que uno hace, sino que es respecto a lo que uno cree. Si tú crees que eres un real sacerdocio, si tú crees que eres un príncipe, eres un rey con R minúscula y te comportas como tal, tú vas a recibir de parte del cielo eso mismo.
porque lo crees. Y como lo crees, obviamente lo accionas. Pero si no lo miras, no lo crees, no lo sientes, o es como que yo mire al hermano Mario, pero sí, es un señor, me cae bien, hace rato lo conozco. No, pero si yo creo que él vale la sangre de Cristo, mi trato con él va a ser diferente. Que Cristo murió por él, no importando cómo sea. Entonces, respecto a lo que yo creo, así es todo lo que este hombre recibió, porque le digo, respecto a tu fe, conforme a tu fe, te sea hecho. Ahora, estos son aspectos generales. Fíjese que la palabra conforme es una palabra griega, no lo puse, bien lo puse ahí. Es la palabra griega que es kata. Y la palabra kata, que es conforme, según, de acuerdo, tal como es tu fe, debido a tu fe. En otras versiones, la palabra kata significa abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está abajo está ligado con lo que está arriba. Y si lo que está arriba es una perspectiva de fe adecuada, todo lo que va a rodear, todo lo que cubre, todo lo que conlleva, por decirlo de alguna manera, a nuestro alrededor, será el resultado de lo que está arriba. Interesante, conforme es kata y significa abajo. Entonces, concluyendo con Romanos 1:17 y Mateo 9:29, podemos decir que la vida de nosotros está ligada principalmente a nuestra fe, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que hacemos, lo que recibimos, está ligado principalmente por nuestra fe. Quiere decir que cuando uno pide algo, uno pide respecto a su fe. Yo no creo que alguien venga y me vaya a regalar o me vaya a regalar para el gas. No, si no crees, no lo vas a recibir. Yo no creo que Dios me vaya a sanar. Entonces seguramente no lo vas a recibir. En respecto a lo que crees tú, esa es la manera como debe de verse Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. ¿Pero a qué se refiere? A todo, porque la fe no solamente cubre, sino que está abajo. Es la base de lo que nosotros somos, la base de que canto. Por eso la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? O sea, todo lo que no tiene la base de fe, todo lo que se hace pero sin convicción, sin creer, es pecado. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, esta es la parte de aspectos muy generales respecto a la fe, porque recuérdense que estas cosas son las que los discípulos recibieron de Jesús. Estas enseñanzas seguramente ellos las miraban de una manera rara porque la fe en la antigüedad no era como la que es igual que el amor. Yo no sé por qué. Tal vez a algunas personas les es complicado, les es complicado ver la diferencia. Es la diferencia. Porque aunque habían versículos del amor anteriormente en la antigüedad, no era igual. El entendimiento era igual. Por ejemplo, la fe dice que el autor de la fe es Cristo. Y Cristo lo tenían afuera. Ahora tenían a Cristo adentro. Solo con eso ya uno dice, el entendimiento ha de ser diferente, la aplicación ha de ser diferente, la experiencia ha de ser diferente. Tener a Cristo afuera, eso es el Antiguo Testamento. Tener a Cristo afuera, ese es el Antiguo Testamento. Y así afuera conozco el amor, afuera conozco la fe. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está Cristo adentro. Y la perspectiva de la fe, la perspectiva del amor cambia totalmente. Bueno, la realidad de la fe. Fíjese que la Biblia dice en Romanos, ayúdeme por favor, Romanos capítulo 10, ahí lo escribí. Romanos capítulo 10, versículo 11. Ojalá que me dé tiempo para
algunas preguntas. En Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire qué interesante también este versículo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta frase, en él creyere, nos arroja por lo menos yo cité tres cosas que son dignas de hablar rápidamente. Primero, en el lugar adecuado. Ahí lo escribí, mire. En el lugar adecuado. ¿Qué significa esto? Que uno puede tener fe en el lugar que no es adecuado. Ahora, ¿cómo así, hermano? Mire, pues, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así dice, ¿verdad? Hebreos, ¿qué le dije? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En dónde tenemos que poner nuestros ojos? En el que el precursor, el origen, eso es lo que por eso les digo yo que aunque digamos, no, es que es igual o no es igual. No, en el Antiguo Testamento le hablaban de Jesús y jamás hubieran creído. De hecho, algunos todavía no creen en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el lugar correcto, la fe en el lugar correcto. Por ejemplo, le puse dos ejemplos. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, había una persona. Vámonos, por favor. Marcos, capítulo 9, versículo 20, ¿qué? Marcos 9, 24. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Usted sabe que en algunos pasajes Jesús mencionó la palabra hombres de poca fe. Es porque no tienen fe. Hombre, o alguna persona que es de fe pequeña o de fe débil. Pero fíjese que en este respecto, hubo un hombre que le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. O sea que él tenía una fe tan pequeña que casi se pasaba a la incredulidad. O sea, él tenía menos que la persona que Jesús le dijo, hombres de poca fe. Fíjate. Es porque no creen. Él tenía menos, porque él dijo, ayúdame, que tenía tan poca fe que él pensaba que no creía. Entonces, lo que el Señor le dijo es, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo tengo muy poca fe, tan poca que casi soy incrédulo. O sea, quiere decir que él tenía poca fe, pero en la persona correcta. ¿Cómo le puedo explicar? No importa tal vez el tamaño de fe que tengas, aunque obviamente el anhelo nuestro es que tengamos una gran fe en Cristo. Pero aunque tengas poquísima fe, Dios va a honrar esa poca fe que tengas en Él. Ahora yo le decía al Señor, Señor, pero dame un ejemplo de alguien que tenía gran fe, pero no en ti. Y Él me dio el pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 18. Acompáñeme, primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo
26 y 28. Lo voy a leer y usted va a decir, ya sé de qué está hablando. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Mire usted, nosotros con 5 minutos de hablar ya nos cansamos. Ellos hablaron desde la mañana hasta el mediodía y le decían, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Qué enseñanzas tan profundas. Aquí estamos hablando de clamor, de perseverancia, de altar. Y en el verso 28 dice, y ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos hombres tenían una gran fe. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se les mira en la acción, en la perseverancia. El problema, ¿sabe qué es? Que era en la persona incorrecta. Era una fe puesta en el lugar inadecuado. Ahora, entonces, número 1, Romanos 10:11 nos enseña que en Él cree, dice. No dice el que cree. Aquí el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, nos invita a nosotros como iglesia a creer en Él. Porque dice, el que en Él cree no será avergonzado. En Él. Por eso le puse yo, rodeado de rojo, en Él. Número 2, fe en la fe. ¿Cómo es esto, hermano Julio? Es que también otra cosa que tenemos que entender, amados hermanos, es que nosotros podemos tener fe en la fe. ¿Cómo así? Vamos a ir a hacer una oración por alguien y que alguien te diga, no hombre, hay que creer, hermanos, hay que creer. ¿Sabe por qué estoy confiado? Porque yo creo. Le tienen confianza a la fe que tienen. Ya no miran a Jesús, miran lo que creen. Yo creo, dice. Se olvidaron de Él. Ellos tienen confianza en la confianza. Ellos tienen fe en la fe. Ahora, yo puse ese pasaje. Marcos capítulo 11. Mire qué interesante. Marcos capítulo 11. Versículo 23. Dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces eso es creer en la fe. El problema está en que en el versículo 22 dice, Jesús le dijo, antes de decir esto, tened fe en Dios. O sea que en pocas palabras, hermano, la fe no mueve montañas. El que las mueve es Jesús. El que las mueve es Dios. Ese es otro problema que tenemos. Vamos a orar por una persona y, no, hombre, usted crea. Usted confíe, usted crea. ¿Cree en qué? En que Dios la va a sanar. Prefiero creer en Él. Porque si creo en Él, sé que Él es sabio, sé que Él sabe si me va a dar sanidad y si me va a ayudar eso. No, yo estoy convencido que Dios te va a sanar. Y yo es lo que le dijeron a Julio Melgar. Tenían fe en su convicción. Y yo no dudo que fueron hombres que le hablaron con la convicción que ellos tenían. Y me imagino que al final del concierto ellos seguramente en su alcoba, a sus amigos, a sus vecinos, a su esposa, a sus hijos, pudieron haber testificado. Yo sentí un fuego y yo sentí decir eso, que iba a sanar. Ellos tenían fe en la fe. Perdón. Y aquí no dice eso para mover montañas. Dice, antes de que uno diga, no, es que la fe mueve montañas. No, la fe no mueve montañas. El que mueve las montañas es Jesús. Confiar en Él, en que si es necesario moverlas, Él las va a mover a favor mío. No es yo, tengo fe. Y allí es donde nos vamos a la tercera parte. Que es que la fe habilita el poder. Fíjese que la fe no es un poder. De hecho, la palabra fe
de Hebreos 11:1 es la palabra pistis. Y si usted busca la palabra fe en todo el Nuevo Testamento, no hay una referencia que signifique poder. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la fe es poder? Eso es lo que los discípulos oyeron. No, la fe no es poder. La fe habilita un poder. Y no es que, pero voy a hacer una pausa. La palabra poder, poderoso o fuerza sí existe en la escritura y está en Hechos capítulo 1, versículo 8. En donde dice, y recibiréis poder. Entonces, ¿de quién es el poder? ¿De la fe? ¿O de esa persona de la que habla Hechos 1:8? ¿Cuál es el poder? ¿La fe por sí sola o en él? Porque la Biblia dice, recibiréis poder. ¿Y de quién está hablando? Del Espíritu Santo, de Dios mismo. Ahora, ¿qué habilita que ese poder fluya en mi vida? Creer. No es que la fe tenga es que es un hombre lleno de fe y por cuando ora, sana, dice. No, la fe no sana. Yo sé que eso nos han enseñado, pero viéndolo, estudiándolo, analizándolo, viendo el contexto de la Biblia, los 60. Usted sabe que hemos visto, hemos aprendido que no es un poder aislado. Bueno, estoy basándome en algunos versículos bíblicos y estoy basándome en la, ¿cómo se le llama esa palabra? El origen de las palabras, la raíz hebrea o griega de las palabras, la etimología de las palabras. Entonces, fe, pistis. ¿Y qué significa pistis? ¿Qué significa pistis? La palabra pistis significa persuasión. Y la palabra pistis viene de otra palabra griega que es peido. Peido, y significa convencer. Entonces, cuando nosotros pensamos en que la fe habilita el poder, no significa, oiga, porque lo quiero cortar así con bisturí, no significa que mi fe va a habilitar el poder de Dios. Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder. Crea yo o no crea, Él tiene poder. Yo lo entiendo o no lo entienda, Él es todopoderoso. O sea, Él no necesita que yo crea para que Él sea poderoso. No, yo necesito creer para que ese poder yo lo pueda ver. Y si no lo miro yo porque yo creo, alguien tiene que creer. Ahora, esto es bien interesante y bien curioso porque cuando nosotros vemos que Jesús se va, Él muere y resucita. En una de las cosas que hace antes de ascender, en los 40 días que pasó según Hechos capítulo 1, con sus discípulos, una de las cosas que Jesús hizo es que, dice Juan capítulo 21, que Jesús entró al aposento alto, las puertas estaban cerradas. Y Él entró a combatir la incredulidad. ¿Fíjese usted? O sea, ahí fue donde usted sabe el pasaje dice que Tomás, si yo no meto mi dedo en el hoyo de su mano, yo no creo. Entonces, la Biblia dice, mire lo que dice Juan capítulo 21. 8 días después que estaban, verso 26, 8 días después estaban otra vez con sus discípulos, dentro de ellos uno llamado Tomás. Jesús llegó, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir que Jesús sabía que si Él ascendía y había incredulidad en ellos, no iban a lograr alcanzar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. ¿Ah? Es Juan capítulo 20, versículo 26. 27 y 28. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicar? Que había una promesa
y que Jesús sabía que habían algunos que tenían mucha incredulidad, y uno de ellos, aunque vivió con Jesús, hizo milagros con Jesús, conoció a Jesús, fue enseñado por el mejor maestro, tenía incredulidad. Y él lo que vino es a combatir la incredulidad, porque la incredulidad logró hacer que una parte del pueblo señalado y escogido por Dios no alcanzaran la promesa. Y él les había dicho que esperaran la promesa del Padre, que iba a venir cuando él se fuera, que no los iba a dejar solos, y ese poder los iba a ayudar a poder, valga la redundancia, hacer su voluntad y su obra. Pero algunos no creyeron. Dice Lucas que habían 2 discípulos que iban camino de Maús. Ahora, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no obedecieron? Porque no creyeron. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No se muevan de Jerusalén, dijo Natanael. Dentro de ese tiempo que ya la había no se muevan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. ¿Y qué sucede? Unos no obedecieron. En lugar de quedarse en Jerusalén, se fueron para Emaús. ¿Pero por qué no obedecieron? Porque no creyeron. Entonces, una persona que no obedece es una manifestación de su incredulidad. ¿Dice usted? Una persona que es desobediente, que no hace caso, que no hagas esto y lo hace, que hagas, no, y que una persona que es desobediente es una manera en que ella misma está mostrando su incredulidad. ¿En qué me baso? Ya se lo dije. Hechos capítulo 1, Juan capítulo 20 y Lucas en su último capítulo. 3 versículos que hablan del el mismo tiempo de Jesús, el mismo tiempo de la iglesia. Y ahí Jesús batalla con la incredulidad. Les digo que se quedaran en Jerusalén, que esperaban pues del Padre, unos discípulos no. Y él que hizo lo mismo que con Tomás, los fue a rescatar. Qué bonito Dios, mire usted. Iban camino y después les siguió Jesús a la par. Ellos no sabían, no creyeron que iba a resucitar, no creyeron que se iba a levantar. Y Jesús los fue a traer porque a él no le agrada la incredulidad, pero la incredulidad de ellos se manifestó en desobediencia. Bueno, ahora, esta parte, la base de la fe, esta es un versículo. Ayúdeme, Hebreos 12:2, vámonos rapidito. Hebreos 12:2 y voy a terminar. Y esto fue, creo que la situación del sábado pasado, cuando preguntaron lo de Romanos. ¿Recuerda usted? Que dice que la fe viene por el oír. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto porque Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Bueno, no, por favor, quiero que me ponga atención porque esto nos va a aclarar la situación respecto a la fe. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. O sea, que si vamos a ver algo, lo miremos a Él. Obviamente no está hablando de ojos físicos, porque no lo podemos ver. Es una manera de enseñarnos lo que importa en cuanto a la atención que le pongamos a las cosas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay 2 palabras que fueron las que el hermano Mario citó, Romanos, y también Noel, que habló de la cananea, y tú que mencionaste un poco respecto a lo que hablamos de cómo es que vino la fe a la cananea. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero quiero explicar algo. Hay 2 tiempos que la fe tiene. Eso no lo enseño yo, la Biblia lo dice. De hecho, la palabra autor es la palabra arjé, que significa iniciación. Y la palabra consumador
es la palabra teleios y es la palabra maduro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fe tiene dos tiempos. Un tiempo de inicio y un tiempo de madurez. Esto es lo que a veces se complica. Eso no lo estoy diciendo yo. Yo quiero que por favor lea Hebreos 12:2. Es el autor y el consumador. No es lo mismo. No es la misma palabra griega. Arge y teleios. Ahora, fíjese pues. ¿Cómo nace la fe? Yo le escribí aquí nacimiento de la fe. Es de una manera pedagógica para poder entender que este pasaje es de donde se sale el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 7, que dice que la fe viene por el oír. Esto no es la consumación, pero sí es un inicio. Ahora le quiero decir algo. Solo es para que podamos entender. Note esto pues. En el libro de Hechos, capítulo número 19, versículo 20, 4, 19 y 20, el apóstol Pedro lo están acusando. Oiga, pues póngame atención, por favor. El apóstol Pedro lo están acusando porque había sanado a un hombre en un templo, que es el cojo de la hermosa. Y él entró saltando y brincando. Pero ¿qué fue lo que le ministró Pedro? Sanidad. ¿Y qué le dijo? Lo que tengo te doy. Eso fue lo que le dijo Pedro. Y al instante sanó. Ahora note pues, note esto. Cuando lo están llevando al juicio, Pedro dice, leámoslo. Pedro lo que dice es, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, miren, capítulo 4, versículo 9, dice, puesto que hoy se nos interroga, oiga, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Fíjate pues, hermano, eso es lo que está pasando en el contexto. Y en ese mismo lugar Pedro dice, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a él. Pero lo interesante es lo que dice el versículo 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que él ministró fue poder, ¿o no? Tiene que ser poder de Dios. Pero la palabra que se usa aquí, la palabra que él lanzó es la palabra la leo. En otras versiones no dice, no podemos dejar de decir. La leo es la palabra del versículo 20 donde dice decir, hablar. Y la palabra la leo significa hablar, predicar. Mire usted qué interesante. O sea que la raíz griega que él usó aquí para explicar lo que sucedió, él habló, él predicó, pero la palabra es la leo. Y ministró sanidad. Es una predicación, es una enseñanza, una administración, la leo. Va. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra logos. Y si usted busca qué significa logos, entre tantas cosas que significa algo dicho o predicar también. Igual que la leo. Fíjate qué interesante. ¿Y qué es lo que dice Juan 1:1? Que esa fue una manifestación. Es decir, que Dios se manifiesta a las personas
con una palabra predicar, con una palabra igual que esta, solo que puede ser una manifestación, pero no crees en él, se manifestó. Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el mundo había gente que no creía en él, pero aún así vino el Logos. Ahora, hay algún pequeño detalle, que en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 7 dice que la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. La cita que el hermano anciano compartió. Y esta palabra también significa hablar, decir algo, y es la palabra rema. Ahora, yo lo que quiero es que usted entienda algo. Yo miro que a veces desprecian el logos. Es que nosotros logos, no, logos nosotros el rema, no, el rema. Pero mire, aquí no usaron ni logos ni rema. Aquí usaron la leo. Y un cojo sanó. Porque nos han, o sea, y mi hermano, perdone que se lo diga, pero eso es lo que la Biblia dice. Y hay un montón de versículos. Que no, el logo no, porque el logo es palabra muerta. El logo, no, el rema. Sí, pero el rema tiene un pequeño detalle. Que para creer, para que la fe sea incrustada en el hombre, no necesita la palabra lalelo. No necesita la palabra logo, sino que solo la rema. Pero ¿qué tiene la palabra rema? ¿Qué es lo que tiene para que? Porque fíjese que dice que la fe viene por la palabra, pero la palabra no es logo ni es lalero. La palabra que dice Romanos 10:7 es la palabra rema. Pero ¿sabes lo que dice? ¿Cuál es la diferencia? Es que la palabra rema tiene que ir acompañada con oír. Acompáñeme y dice Romanos 10:7. Mira lo que dice Romanos 17, perdón. Aquí es Romanos 10:17. Dice, así que la fe nace. Estamos hablando del nacimiento de la fe. La fe viene. La fe brota del rema. Pero ¿qué dice? Por oír. Ahora, ¿qué pasa? Oiga, por favor, ¿qué pasa con los sordos? Ellos no pueden tener fe porque no oyen. Y si la Biblia dice que, o sea que la fe viene por el oír la palabra. ¿Y qué pasa con los sordos? No pueden. Bien, porque como señas. Entonces no es oír. ¿Qué pasa con los sordos? Por ejemplo, que te digan, Jimmy, la fe viene por oír, porque tienes que oír la Biblia, porque cuando uno oye mucha prédica, la fe crece. Entonces tú le preguntas, ¿y un sordo cómo hace? Entonces la respuesta correcta sería, me hago el quite, va como Matrix. No, porque para eso hay idiomas de señas. Entonces aquí no es por el oír solamente. ¿No será que no hace referencia a esto? Porque, por ejemplo, ayer ese día también se compartió, a leer la Biblia. Entonces no es oír, también es leer. Porque ahí dijera, porque la fe viene por el oír, por el ver. Porque por el sordo, mira. Y si es sordo mudo y no puede ver, lástima, se perdió, no puede. Es como el que no se bautiza. El que no te bautiza en agua se muere. Se pierde. Nosotros a veces agarramos la literalidad de la Biblia y nos perdemos y llegamos a ser a veces como fariseos. La puerta es estrecha y nosotros la estrechamos más. No, hermano, la palabra oír es la palabra que significa entender y obedecer. Las otras dos no tiene esa es obvio que el cojo de la hermosa oyó, pero no está hablando, igual como les dije yo al principio, no está hablando de poner los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? Quiero verlo. No, hermano, lo que te está queriendo decir la Biblia es que tu atención, que tu prioridad, que tu enfoque ha de ser Cristo.
Y cuando dice la Biblia, la fe viene por el oír, no está hablando de oír, porque en el tiempo del apóstol Pablo, para empezar, no habían radios. Pero había gente que predicaba. Sí, ¿y de qué predicaba? Es que leían. Sí, pero usted sabe que cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se la envió a los romanos. Y escribió otra carta para los de Filipos. Y otra carta para los de Tesalónica. Y otra carta para los de ¿qué? Los de Corinto. Los de Gálatas. Entonces le dice a los romanos, la fe viene por el oír. Si no oyen, lean. Vayan a conseguirse las cartas que he dado en todos lados y júntenlas. Él no está diciendo eso. No había Biblia. Ellos estaban leyendo una carta y decía la fe viene por el oír. Pero ¿a qué se refiere? A estudiar la palabra. No había Biblia, no había palabra escrita. Entonces, es obvio que no está hablando de eso. Y hay sordos. Entonces el sordo, hijo, la gran el sordo. Obvio, no está hablando del oír. Está hablando de entender. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona puede recibir la salvación sin que nadie le predique. Él entendió. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. La primera es que entonces Romanos capítulo 10 del 14 en adelante dice que ¿cómo creerán si no les predica nadie? ¿Y cómo irán si nadie los envía? Entonces, ¿qué quiere? O sea, ¿se necesita que alguien predique o no? Realmente, no, la salvación es de Jehová. No puede depender la salvación de nosotros como evangelistas. No puede depender, porque entonces la salvación no es de Él, también tiene que ver conmigo. Yo puedo ser el que te salve. No, porque dice la Biblia en el libro de Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo puede un sordo, cómo puede alguien que está en una montaña recibir la fe si no hay nadie? Bueno, Dios se la otorga. Es lo que le pasó a la cananea. Perdón, Dios se la otorgó. ¿Cómo fue que la cananea, sin estar cerca de Jesús? Es que no estamos hablando del crecimiento, el desarrollo de la fe, estamos hablando de cómo nació la fe en ella. De la misma forma en que nació de el centurión. Él no pudo, igual que este hombre, ¿cómo se llamaba? Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Él era romano, él no podía entrar a una sinagoga, no lo dejaban entrar. ¿Cómo él entendió la Biblia? ¿Cómo él dice que era un hombre temeroso de Dios, que hacía ofrendas? Era un hombre bueno, dice Hechos capítulo 10. ¿Cómo logró eso? Fue algo que Dios le otorgó sin ser israelita. ¿Cómo el etíope, sin ser judío, él andaba interesado, iba a hacer sacrificios? ¿Cómo? Nadie, no, fue Dios el que se lo otorgó. Porque la fe es un don que Dios da. Se lo otorga. O sea, nadie puede creer en Dios. Dice, ¿sabe que Jesús? Nadie viene a mí si mi Padre no lo envía, dice. ¿Y cómo es que el Padre lo envía? ¿Sabía usted que eso dice la Biblia? Nadie viene a mí si mi Padre no lo envía primero, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se le otorga creer en Cristo. Pero no se le otorga por oír radio, por estar estudiando. Se le otorga por un don. Hay gente que sabe Biblia y que nunca aceptaba a Cristo. Yo conozco a algunos, yo he estado ahorita trabajando con algunas personas que tienen un conocimiento, pero no son cristianos. Y oyen al apóstol Sergio. Y si ustedes van mañana, lo van a conocer seguro. Y te habla y te dice, y esto y lo otro. Lo único que esa palabra no puede ser rema porque no entiende. Ahora, dice la Biblia que nace de esa manera, como un don, como un regalo. Ahora, me voy a adelantar. ¿Por qué digo que es un don, hermano? Porque Efesios 2:8 dice, leámoslo por favor. Efesios 2:8. Yo sé que usted lo sabe, pero igual lo vamos a leer. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, la gracia, por medio de la fe. Es decir que lo que une a la gracia
No a la misericordia, a la gracia. Lo que nos une a la gracia, lo que nos hace salvos es que creímos en la fe. Y dice el libro de Filipenses 1:29. Miren lo que dice. Porque a vosotros, dice, escuche esto, por favor. El don es otorgado. Dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros, dice Pablo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él. Oiga lo que dice, está claro. O sea, se nos concedió poder creer. O sea, no es que, es que está oyendo mucho. Es que se lo quiero quitar de la mente, porque esa es una enseñanza tal vez a medias. La fe nace, claro, yo estoy diciendo que no hay que oír, claro que hay que oír, pero lo que hay que hacer es entender. Y el único entendimiento, la única manera es de que brote ese regalo de Dios. Si no viene Dios y te da ese regalo de la fe para que creas en él, según lo que dice Filipenses, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también que padezcáis por él. Se nos concedió. Es la misma palabra que se usa cuando dice que se nos ha concedido vestirnos de lino fino. Es la palabra que se usa cuando habla de los ministerios que se nos dio. Ahora, termino. Esta es una parte. La otra parte es la que les hablaba también, pero todo se pegó. Es el crecimiento y desarrollo de la fe, que es otra historia. Jesús es el autor que hace que nazca por el rema, por el entender, oír, con entender. Pero eso no lo puede, no es alguien que venga y diga, hermanos, voy a leer la Biblia. Dice un inconverso, ¿va? Voy a leer la Biblia, pero hoy la voy a leer y voy a entender. Esto no es así. Esto no es así. Bueno, fuera, ¿va? Que uno decidiera, hoy sí quiere entender. No, hermano, el entendimiento se te otorga. El entendimiento para poder creer en Jesús es un regalo que Dios te da. Por esa gente que dice, uno dice a la gran, pero ¿por qué no? Puchica, todo lo que ha vivido, todo, porque le falta, aún no se le ha otorgado, pero cuando se le otorga, hermano, como la viuda, como el centurión, como Cornelio, como la mujer cananea, gente que no tenía que creer, no había nadie que le enseñara, no iban a una escuela, no iban al templo, ellos no tenían un estudio teológico, no tenían la Torá, nadie era de un linaje, de una tribu, ellos no tenían enseñanza, no, se le había otorgado eso. Ahora, Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿y cómo irán si nadie los envía? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Entonces aquí, ¿cómo podemos manejar esto, hermano? ¿Cómo podemos manejar esta parte? Porque claramente dice Romanos 10 del 14 al 15, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán? Bueno, es fácil. Pongamos un ejemplo, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel vio la gloria de Dios. La manifestación de Dios, el poder de Dios. Eso fue lo que Ezequiel vio. La gloria de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la gloria va avanzando. Va avanzando. Dice que cuando las ruedas se movían, no retrocedían, dice, sino que iban para adelante. Iban para adelante. La gloria de Dios iba para adelante. No necesitaban. A Dios le reveló a Ezequiel la gloria de Dios. El plan de Dios. Sus propósitos, ahí están, nadie los puede detener. Y en Números capítulo 13, vemos que Dios incluyó al hombre en sus planes gloriosos. ¿Sabe qué dijo? Yo les voy a dar la tierra, pero escogé a unos que vayan a espiar la tierra. ¿Usted cree que Dios le pudo haber dado la tierra solito? No necesita a Dios. No necesita a los hombres. Todavía que vayan envía espías para que miren cómo es la tierra. ¿Y a qué cuentas? No es fácil. Dios quiere darnos participación al hombre. Es como decir, si yo no predico aquí, usted no aprende. ¿Cómo así? Usted va a aprender no por mí, sino usted va a aprender si no vengo yo ni el otro, y si no, Dios te lo muestra. Por eso dice,
Usted no tiene necesidad que le enseñe nadie nada. El Espíritu Santo que está en vosotros les enseña todas las cosas. ¿Y no fue el que escribió la Biblia, pues? Así debe de ser. ¿Qué es lo que trato de explicar? Que simplemente nosotros tenemos participación. Quiere decir que si yo no voy a predicar, ahorita hace unos días fuimos a predicar aquí a la vuelta, donde hay una casa enfrente de Avenida Cero, y un hombre se aceptó a Cristo, ¿verdad, hermana Mari? Él reconoce a Cristo, aceptó. Entonces yo digo, puchica, si yo no voy, no se salva. No, no es así. Cuidado, Julio. Cuidado, porque Él te está dando participación, pero la salvación de Él no depende de ti. Él le hubiera otorgado ese don yendo a predicar cualquiera, incluso solo en su cama. Y termino con esto, crecimiento de la fe. En Juan 17:3, mire pues, salvación y vida eterna. ¿Podría ser un sinónimo, sí o no? ¿Qué dice usted? Salvación y vida eterna podría ser, ¿sabe qué es un sinónimo? Es como lo mismo, solo con diferentes palabras. ¿Podríamos nosotros entender la salvación como la vida eterna? ¿Sí o no? Tengan miedo, hombre. Sí, yo soy salvo y tengo vida eterna. Ahora, miren lo que dice Juan 17:3, que la vida eterna, ¿qué es? ¿Qué dice Juan 17:3? ¿Alguien que lo lea rápido? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo. Mire lo que dice. La vida eterna es el conocerlo. ¿A quién? A Cristo. O sea que ya tenemos vida eterna. Ahora, ¿cuánto conocemos de cuánta vida eterna tenemos? Claro. Entonces, a medida que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Y cómo puede conocer alguien a una persona? Obviamente, tiene que estar cerca. Mire lo que dice el Salmo 90:10. ¿Quién lo puede leer, por favor? El Salmo 90:10. Salmo 90:10. No. Es 9:10, perdón, hermanos. Hay una pausa. Solo leemos la primera parte. ¿Qué dice? Ok, entonces el conocimiento te da fe. Porque uno de los significados de pistis, uno de los significados de la fe, o del producto de la fe, es confianza. Eso lo vimos la vez pasada. El conocimiento, ¿pero de qué? De Él. Otro, Daniel 11:32. Hablando de la fe sin obras. Daniel 11:32 dice, si quiere lo leo yo rápido. Perdone que me atrasé un poquito. 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Escuche, mas el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Entonces, el que conoce demuestra su fe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conocimiento desde Juan 17:3. Y el conocimiento se enfoca en Él. Entonces, yo pues quería dejarles un tiempo para si alguno tuviera alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. Pero prácticamente creo que el origen de la fe ya lo vimos. El libro de Jonás dice que la salvación es de Jehová. Así dice Jonás. La salvación es de Jehová. ¿Y quién es salvo? El que cree. ¿Y cómo cree? Es otorgado. No podemos reducir
que el creer se logra por oír. Literalmente. Porque ahí tendríamos que explicar, y entonces el que no oye, o el que no tiene en una montaña quien le enseñe, no tiene radio, ¿cómo hace? Entonces no está hablando de eso. Hay algo un poco más atrás. Es un don otorgado. Y cuando viene ese don a tu vida, tú tienes que hacer que la fe crezca. Entre más confianza tienes de Dios, mejor dicho, entre más cerca estás de Él, más lo conoces. Y entre más lo conoces, tienes más confianza. Y entre más confianza tienes, sabes lo que Él es capaz. Es como ¿cómo se dice? Un dominó. Él me da la fe, me la regaló, me la otorgó, y esa fe me salva. Ahora de mí depende que esa fe crezca. ¿Y cómo puede crecer? ¿Huyendo? No. Es conociéndolo a Él, acercarme a Él, estar cerca de Él. Y así lo voy conociendo y voy viendo qué es capaz y qué es Él, cómo es Él, para que yo pueda decir, yo confío. Es como que me digan a mí, hermano Noel andaba tomando el otro día allá por allá, o andaba mujeriando, andaba pispiriteando. Yo no lo creo. Yo no creo. ¿Usted qué lo creía? No. No. ¿Por qué? Porque lo conozco. Pero ese conocimiento no lo tiene alguien, el vecino. De hecho, si el vecino le dice, se le queda a Noel, pispireto, lo puede juzgar sin conocerlo. Con Dios es exactamente lo mismo. ¿Qué vas a decir? Solo Gustavo solo antes que me pregunten o antes que compartan, lo mismo. Si tengo la respuesta, en este momento se las doy, obviamente con base bíblica. Y si usted y si no la sé, pues yo voy a investigarla y el próximo sábado la podemos ventilar. 2, si usted tiene una aportación, yo le sugiero que tenga base bíblica y no un versículo, sino tenga una idea contextual de lo que usted va a decir para poderse apoyar. Ahora sí, Gustavo. Yo tengo varias, en el sentido de que estabas diciendo de que no viene solo por el oír o por el leer, pero en lo personal, a mí sí me pasó. Antes de yo venir a esta casa, yo pertenecía al Evangelio Completo y allá se hablaba sobre las primicias, pero yo no conocía ese tema. Hasta que yo un día llegué aquí a la octava y precisamente tu persona habló de las primicias, yo pude creer en sí que eran las primicias. Y lo pude creer escuchando, ¿verdad? Y así me sucedió con varias cosas hasta el día de hoy. Otra es de que hablabas de cómo una persona, si es sorda, no puede oír. Pero fíjate que en el Antiguo Testamento, varias veces en Ezequiel y en Jeremías, dice, y vino a mí palabra de Dios diciendo. Entonces yo un día meditando decía, ¿cómo la palabra de Dios puede venir a mí diciéndome? Entonces se me venía a la mente cabal ese versículo de Juan 1:1, que dice que en el principio el verbo era Dios. No, no sé si es una deducción, no sé, ¿verdad? Pero ¿no será que el Señor se les manifestaba por medio de palabra a estos siervos como Ezequiel, como Jeremías, para que ellos pudieran escribir ahí diciendo, vino a mi palabra diciendo, ¿será que a esa persona que tal vez es sorda o ciega, el Señor no se le puede manifestar? Y ahí es donde surge la fe. Ahora, otras cosas que yo quería preguntar es, cuando dices que la fe no mueve montañas, entonces en Mateo 17:20 dice que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener obras, ¿verdad? Obviamente no podemos tomar literalmente la palabra de que, yo le digo a esa montaña que se mira allá por el Naranjo no me gusta. Y si mi fe es tan grande, yo la puedo mover. Tal vez no es tanto literal, porque también es espiritual, ¿verdad? Eso, entonces, también tengo una duda. Las pocas veces que te he escuchado,
a veces has dicho, así es como nos lo habían enseñado, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal me da a entender de que la forma que nos lo habían enseñado no es totalmente correcta. Ok, vamos a empezar de atrás para adelante. Al igual que la revelación, el conocimiento es progresivo. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Ok, esa es la respuesta. Es decir, tú puedes saber cómo amarrarte tus zapatos, pero de pronto aprendes una manera diferente de amarrarlos. Pero es el mismo zapato, es la misma cuerda, es el mismo uso. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Que el que yo diga, así nos lo enseñaron, no significa necesariamente, algunas veces sí, pero no necesariamente significa que sea malo. Esa es una interpretación tuya. Lo que trato de explicarles a lo que usted le enseñaron. Bueno, hay algunas cosas que verdaderamente nos enseñaron mal. Y yo he sido claro en algunas ocasiones. Pero, por ejemplo, en esta ocasión, ahora vamos a la primera. Nos enseñaron, no sé si a ti, pero por lo que yo escucho, te enseñaron eso. Que la fe viene por el oír la palabra. Pero ya te puse algunos, no solo pasajes, sino que ejemplos. Tú basas tu experiencia sobre lo que escrito. Porque a mí sí me pasó. El hecho que te pasó a ti no significa que eso sea una norma. Entonces, va. 1, 2, que efectivamente así hablaba Dios. De hecho, dice que Abraham, así le dijo, vino palabra de Dios a Abraham en visión, dice. ¿Cómo fue eso? Pues obviamente vino la palabra, no usando a nadie, pero una palabra interna. Esa es a lo que yo le dije el sábado pasado, rema. Entonces, cuando yo estoy enseñando de que la fe no viene por el oír, no estoy diciendo de que no, y esto por eso es que, aunque yo repita, como que no lo comprende, pero yo no estoy diciendo que sea malo o que no puede haber una persona que al oír, porque yo voy a evangelizar. Y la gente se convierte cuando se predica. Entonces no puedo decirte, la gente no se convierte cuando se predica. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la fe viene, no la conversión, la fe. La fe viene, el creer por algo que Dios lo otorga. En el caso personal tuyo, tú al escuchar la primicia, Dios te otorgó a ti. Pero yo quisiera saber a cuántos esa misma noche que yo prediqué de la primicia, también lo entendieron, y te aseguro que no todos. ¿Qué pasó ahí? Oyeron el mismo mensaje, el mismo rema, la misma cita, la misma unción, el mismo predicador. ¿Pero qué pasó? No, lo que pasó fue que a ti se te otorgó en ese momento creer, verlo, oíste, entendiste lo que te estoy hablando. A otros no. No estoy diciendo que no puede venir así, pero no puede depender la salvación en uno, en que oyes o no oyes. O sea, es decir, yo me salvé porque oí a fulano de tal. Eso no le da la gloria a Dios. Realmente le da la gloria. Yo me salvé porque Dios me llamó. Dios me escogió. Así dice la Biblia. O sea, son varios aspectos que al final enfocan a una sola dirección. No sé, sí, te fui claro. Entonces, no es que no venga por el oír, pero sí es algo que se otorga. Una aportación. Yo entiendo, perdón hermano, yo entiendo que cuando en una campaña evangelística se da la palabra, hay personas que al oír esa palabra se salvan y hay otras que no, pero es porque el Señor elige, porque así dice el Señor en su palabra. Yo elijo. Él te eligió a ti y a todos los que estamos aquí, porque así dice la Biblia. Él nos eligió, no nosotros a Él. Entonces, vamos a eso, a que Él nos otorga esa fe que creamos en Él en este ratito. Es que esa es la parte de la enseñanza que yo digo que no está bien. ¿Cuál? De que la fe viene por el oír la palabra, pero regresemos, eso sí lo entienden, regresemos al tiempo que Pablo escribió. ¿Qué palabra se oía? Hay gente que se salvó y te puse ejemplos. ¿Quién le enseñó al etíope? El etíope regresaba de África
e iba a dar. ¿Quién le predicó a él? ¿Cómo lo aprendió? Está bien, siervo, que Dios le bendiga. Va, está bien, hermano. Pero sí, claro que tienes la importancia que uno comparta y escuche la palabra. Amén, hermanos. Como dijeran en mi tierra, ¿algo otra pregunta, sugerencia, duda? Yo te agradezco y te felicito, Gustavo, porque así aprendemos todos con las preguntas, ¿verdad? Y obviamente con las respuestas. Amén. Ya que nadie quiere preguntar, aportar. Vamos, así. Importante que yo he entendido a través de la palabra del Señor que estamos en los últimos tiempos y es por gracia, ¿verdad? Y es la manifestación que estamos en el último tiempo que el Espíritu Santo es, ¿verdad? Yo no creo que a Dios se le vaya a ir algo de que una persona está lejos en el monte y no vaya a mandar a alguien, ¿verdad? Porque claramente cuando vemos que escogía, ¿verdad? A las personas de a tal lugar, ¿para qué? Para ir a enseñarles, ¿verdad? Entonces, yo creo de que como sabemos que la Biblia, estamos hablando de la salvación y aparte del arrebatamiento, ¿verdad? Yo creo que Dios no es un Dios de medias, ¿verdad? Sino que también dejó a los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué dejó a los 5 ministerios? Para equipar, ¿verdad? Entonces yo creo que a Dios no se le va nada, ¿verdad? Entonces es algo bien importante porque puede estar en el monte muy lejano, pero Dios puede utilizar a una persona a través del Espíritu Santo y llevarlo hasta allá, ¿verdad? A seguir preparándole, ¿verdad? Porque es algo bien, bien importante, ¿verdad? ¿A qué voy yo? Es de que no se quede nada más solo con que ya recibió a Cristo y no es necesario congregarse y enseñarles eso, no, sino que ir más allá, ¿verdad? Ir más allá, ¿verdad? Porque la fe a eso lo va a llevar, ¿verdad? Porque así como Abraham dijo para meterlo a un lugar, ¿verdad? ¿A dónde lo llevó la fe? La fe lo llevó a tomar ¿qué? Lo prometido por Dios, ¿verdad? Lo que le iba a dar de herencia. Entonces, yo creo que eso es bien, bien importante, ¿verdad? A como se ha dicho, ¿verdad? Igual lo del evangelismo y todo eso, ¿verdad? Lo que hablaba la pastora, es muy cierto, ¿verdad? Es muy cierto de que en ese momento, igual hay textos donde me deja ver que a veces tal vez nosotros caemos en eso, ¿verdad? ¿Y por qué no trae a uno? Porque Dios mismo es el único que puede traer a la persona, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Si Dios nos quiere utilizar, nos utiliza, si no, no, ¿verdad? Le ponen el corazón y vienen. A mí, ¿quién me habló de la palabra? Tal es orar y todo eso, pero ya era un propósito de Dios, ¿verdad? No puedo venir y decir, fue ella. No, sería quitarle el primer lugar a Dios, sino que es Dios, Exacto. ¿verdad? Es Dios el que empieza a preparar, ¿verdad? Entonces son cositas que tal vez a veces se nos va de la mano, ¿verdad? Queremos nosotros ponernos o sea, yo fui, ¿verdad? Como decía usted, ¿verdad? No es de ponernos nosotros, sino que es de darle la gloria a Dios. Todo lo hace Dios. Aún un texto, se me fue, pero donde se deja ver que aún mismo Dios fue el que metió a todos los animales al arca. ¿Y cómo lo hizo? Y máximo, ¿cómo no va a ser con nosotros que somos personas? ¿Verdad? Entonces es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces son cositas bien, bien importantes, pero a lo que como se nos está enseñando de la fe, debemos de crecer en fe, ¿verdad? Y llegar más allá y no dejar ¿a qué decir? De las promesas que hay en la fe, ¿verdad? De las promesas, porque si nos quedamos quizás, ¿verdad, hermanos? Con una poca fe, que aún siendo los discípulos, ¿verdad? Que no pudieron aún pues sanar a un hombre fue, ¿verdad? A un joven o algo así. ¿Y qué fue lo que pasó? Les dice el Señor, hombres de poca fe. Imagínense que nosotros nos congregamos y estamos acá. Puede ser que una persona allá afuera tenga más grande su fe, ¿verdad? ¿Y dónde quedamos nosotros? Tanto oír palabra, tanto congregarnos todos los días y que no nos metamos de verdad y decirle al Señor, aumenta mi fe, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Esa es una pequeña aportación, ¿verdad? Sí, solo para terminar, el aumento de la fe, basando en esos versículos bíblicos, consiste en la cercanía hacia Él. No lo digo yo,
Por eso digo yo, hay muchos versículos. El aumento. Entre más lo conoces, tienes más confianza en él. Y otra cosa, es que una de las enseñanzas que sinceramente, hermanos, está desviada, es la dependencia a un ministro. Yo entiendo lo que hermano Noel dice, pero realmente el Señor no necesita a un hombre. Y hay gente que se va a salvar y que no ha habido alguien que haya ido a predicar. Yo sí creo que la Biblia dice que no habrá un lugar y que antes que el Señor venga vayan a predicar en todo el mundo. Pero no todo el mundo se va a salvar. Y no todo el mundo va a escuchar. No todo el mundo va a tener tiempo para bautizarse. No todo el mundo va a tener la enseñanza apostólica. No todo el mundo va a tener... De creer eso sería... Y eso no hace a Dios como que se le fueron de las manos. No, como de Él es, Él salva como Él quiere, al que Él quiere y cuando Él quiere. Y si no, miremos, por ejemplo, a Jonás. ¿Quién le fue a hablar a Jonás? ¿Cómo hicieron que Jonás recapacitara? ¿Qué hombre llegó a decirle? Nadie. A los de Maús, ¿quién le fue a decir que? Nadie. Dios mismo, Dios quiere hacer, se le otorga que lo haga. Entonces, a nosotros se nos ha otorgado eso, y eso siento yo, que verlo así, se le da más gloria a Dios. Porque entonces, si yo sé que Dios no necesita al hombre, a pesar que sé de eso, doblo mi servicio con la pastora y el pastor. Es decir, yo sé que Dios no lo necesita a ellos, pero los puso sobre mi vida. Entonces yo voy a ser respetuoso, humilde con ellos. Eso es, hay más gloria que decir, yo dependo de ellos. ¿Y qué dicen ellos? Y entonces al final, con cuento y cuento, empiezo a sacar a Dios de la escena y ponerlos a ellos arriba. Entonces, yo sé que Dios los puso a ellos sobre mí, yo me voy a someter a ellos. Y con agrado miro la obra de Dios y la elección de Dios sobre nuestras vidas. Pero ahí estamos, hermanos, estudiemos. Y también otra cosa que yo creo que cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos, los motivaba a estudiar, a leer. Y como no tenían Biblia, me imagino que lo que tenían era la Torá, y ellos encontraron a Jesús en el Pentateuco. No tenían otra, digo yo. Vamos a orar, hermanos. Pedámosle al Señor que nos ayude y que nos dé la capacidad de agradar su corazón. Cierra sus ojos un momento, por favor. Si usted puede ponerse de pie, pues póngase de pie. Y ya vamos a descansar, Señor Jesús. En esta noche queremos darte gracias porque a veces no te entendemos, Señor. A veces no comprendemos tus propósitos, tus planes. Y a veces, Señor, nos equivocamos. Yo solo te pido que tengas misericordia de mi persona. Ayúdame, Señor, a poder oírte, a poder verte y a poder dar testimonio de lo que yo enseño, Señor. Sé que tengo un montón de fallas, un montón de errores, un montón de cosas que tengo que cambiar y dejar, soltar. Y en eso es en lo que me quiero mover, Señor, en buscarte a ti. Gracias por esta noche, los hermanos que vinieron, y gracias por todo lo que hoy se platicó, se compartió. Séllalo tú en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.